¿Creías que ser dama de compañía en la corte medieval era un sueño de lujo, intrigas emocionantes y un camino seguro hacia un romance de cuento de hadas? La imagen que nos pintan es la de mujeres elegantes, susurrando secretos en salones opulentos, quizás encontrando el amor con un noble apuesto. Es una fantasía tentadora, ¿verdad? Una vida de privilegios, cerca del poder, lejos de las preocupaciones del mundo exterior. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es una cuidadosa fachada? La verdad es que la vida detrás de escena para una dama de compañía era una existencia de constante vigilancia, de intriga despiadada y, a menudo, de una dependencia tan cruel que te hará dudar de la supuesta suerte de estas mujeres. ¿Qué horrores y qué secretos ocultaban estas mujeres detrás de la aparente gracia y lealtad? Hoy vamos a desenterrar el lado más crudo y desconocido de su día a día, y te aseguro que la verdad es mucho más inquietante que cualquier fantasía. La llegada a la jaula dorada, oportunidad y vulnerabilidad. Para entender el secreto sucio de las damas de compañía, primero debemos comprender su propósito y origen. Una dama de compañía no era una simple sirvienta. Era, por lo general, una joven noble, o al menos hija de una familia de buena posición, que era enviada a la corte para servir a una reina, una princesa o una gran duquesa. Era una princesa de segunda, por así decirlo, pero sin la corona. Esta oportunidad era, para muchas familias, la única vía para asegurar un futuro para sus hijas si no tenían una dote suficiente para casarlas con un buen partido. O si buscaban elevar el estatus de su linaje a través de conexiones reales. La corte era vista como una escuela de modales, política y estrategia social. Un lugar para hacerse ver, para aprender las artes de la conversación, la música y la danza, y, sobre todo, para establecer contactos que pudieran llevar a un matrimonio ventajoso. Pero esta puerta a la dignidad venía con un precio altísimo, la pérdida de la verdadera libertad y la sumisión a los caprichos de su señora. La pérdida de la identidad propia. Una vez que una joven se convertía en dama de compañía, su vida dejaba de pertenecerle. Su existencia se transformaba en una extensión de su señora. Debía estar disponible en todo momento, a toda hora, para asistir a la reina o la gran dama en sus tareas más íntimas, vestirse, peinarse, acompañarla en sus paseos, sus comidas, sus audiencias. No tenía horarios fijos, ni verdaderos días libres. Su vida giraba exclusivamente en torno a los horarios, las necesidades, los estados de ánimo y hasta los secretos de su señora. Esta dedicación constante significaba una pérdida brutal de la identidad propia. La dama de compañía dejaba de ser ella para convertirse en un mero reflejo o una sombra de la figura real a la que servía. Sus propios deseos, ambiciones o incluso amistades eran secundarios. Cualquier relación personal que desarrollara debía pasar por el filtro de los intereses de la corte o de su señora. Imagina no tener un momento verdaderamente privado, saber que cada palabra, cada acción, es observada y juzgada, no por tus propios méritos, sino por cómo afecta la imagen o los intereses de la persona a la que sirves. Era una vida de autosacrificio constante, una jaula dorada donde el lujo no compensaba la falta de autonomía personal. La vulnerabilidad y los riesgos. La posición de una dama de compañía, aunque de alto estatus, era inherentemente precaria. No tenían el mismo estatus inquebrantable de la realeza por nacimiento, pero compartían muchos de sus peligros, y a veces, incluso más. Su cercanía a la reina las convertía en blancos perfectos para la intriga. Un paso en falso, un comentario malinterpretado o una enemistad con una figura poderosa podían llevar a una caída en desgracia fulminante. Podían ser acusadas de espionaje, de difundir chismes, o de cualquier falta que conviniera a quienes querían eliminarlas o dañar la reputación de la reina. Pero la vulnerabilidad iba más allá de las intrigas políticas. Una dama de compañía era, lamentablemente, un objetivo potencial para los avances de hombres poderosos en la corte. Reyes, príncipes o nobles influyentes podían verlas como presas fáciles, dada su dependencia económica y social.
Negarse a sus avances podía significar perder el favor de la corte, ser enviada lejos o ver arruinadas sus oportunidades de un buen matrimonio. A menudo, su reputación, y con ella su futuro, pendía de un hilo. Su dignidad dependía no solo de su buen comportamiento, sino de su capacidad para navegar un ambiente donde la moralidad a menudo cedía ante el poder y el deseo. Era una existencia de constante ansiedad, donde el glamour escondía una amenaza latente en cada esquina. Si la primera parte nos reveló la precaria entrada de las damas de compañía a la corte, ahora vamos a sumergirnos en el corazón de su día a día, un campo de batalla de intrigas, favores y peligros que podían transformar una confidente en una espía, y una joven respetable en una figura trágica. Intriga y supervivencia en la corte, de confidentes a espías. Una vez instaladas en la corte, las damas de compañía se convertían en observadoras privilegiadas. Pasaban horas junto a la reina o la gran dama, escuchando conversaciones privadas, viendo gestos sutiles y absorbiendo la atmósfera cargada de la política palaciega. Esto las convertía en ojos y oídos valiosísimos para cualquier facción. Eran confidentes de sus señoras, conociendo sus secretos más íntimos, sus miedos y sus ambiciones. La dama de compañía ideal era una leal confidente, una extensión discreta de su señora. Pero esta cercanía las convertía también en herramientas peligrosas. Facciones rivales dentro de la corte, o incluso el propio rey, podían intentar coaccionarlas o sobornarlas para que actuaran como espías. Una palabra malinterpretada, un susurro indebido, o la revelación de un secreto podían alterar el equilibrio de poder. La presión era constante, ser leal a su señora o ceder a las amenazas de un noble poderoso. Su supervivencia dependía de su astucia, su capacidad para leer las intenciones ocultas y su habilidad para guardar silencio, o para hablar en el momento y lugar adecuados. Cada conversación, cada encuentro, era una posible trampa en el peligroso juego de la corte. La batalla por el favor. La vida de una dama de compañía era una constante batalla por el favor. No solo el de su señora, sino el de figuras clave en la corte que podían influir en su destino. Su futuro, su posibilidad de conseguir un buen matrimonio, o simplemente de mantener su posición, dependía por completo de mantenerse en la gracia de la reina. Esto significaba que la competencia entre las propias damas de compañía era feroz. No todas podían ser la favorita, y las envidias y celos eran comunes. Un vestido más lujoso, una palabra amable del rey, o una tarea importante encomendada a otra dama podían generar resentimiento y sabotaje sutil. Las intrigas y los chismes eran armas arrojadizas, utilizadas para desacreditar a las rivales, minar su reputación o hacer que cayeran en desgracia ante los ojos de la reina. La corte era un campo de batalla social donde la supervivencia de una dependía de la caída, o al menos la disminución del brillo, de otra. Era una carrera constante por la aprobación, un juego donde la amistad era un lujo y la rivalidad, una necesidad. Amantes y concubinas, un secreto peligroso. Aquí es donde entramos en uno de los secretos sucios más impactantes y dolorosos. La vida de una dama de compañía, especialmente si era hermosa o ingeniosa, la exponía a la atención de los hombres más poderosos de la corte, el rey, sus hijos, o grandes nobles. Aunque la moral de la época era estricta, la realidad era que algunos de estos hombres veían a las damas de compañía como posibles amantes o concubinas. Para una dama de compañía, una relación con el rey o un noble poderoso era un arma de doble filo. Por un lado, podía ofrecer una oportunidad de ascender socialmente, de obtener riquezas, tierras o influencia para su familia. Podía ser la única vía para escapar de un futuro incierto. Pero por el otro, el riesgo era inmenso. Una vez que la relación salía a la luz, su reputación estaba manchada para siempre. Si la relación terminaba, o si el noble se cansaba de ella, podía ser abandonada a su suerte, con su honor destrozado y sin posibilidades de un matrimonio honorable. Peor aún, si la reina o la esposa legítima se enteraban, el castigo podía ser severo, el destierro, el encierro en un convento, o incluso el ser utilizada como chivo expiatorio en un escándalo de la corte.
Era un juego de alto riesgo donde la pasión podía significar tanto la fortuna como la ruina. El papel en asesinatos y conspiraciones. La cercanía de las damas de compañía al poder las hacía vulnerables no solo a los avances indeseados, sino también a verse envueltas en los complots más oscuros de la corte. No era raro que fueran arrastradas a intrigas políticas, a veces por elección propia si veían una oportunidad de poder, pero la mayoría de las veces por coacción o chantaje. Hay ejemplos históricos, aunque evitaremos los detalles gráficos, de damas de compañía que fueron cómplices, voluntarias o involuntarias, en envenenamientos, traiciones o conspiraciones para derrocar a la reina o a otros nobles. Podían ser las portadoras de mensajes secretos, las que servían la comida o bebida envenenada, o las que testificaban falsamente contra un rival. Su conocimiento íntimo de los movimientos y secretos de la realeza las convertía en peones ideales en el tablero de ajedrez de la muerte. Su silencio o su participación eran forzados por el miedo a las represalias o por la promesa de recompensas que rara vez se materializaban. La vida de una dama de compañía no era solo romance y vestidos bonitos, era una inmersión constante en un ambiente donde la lealtad era volátil y la traición una herramienta de supervivencia. Hemos visto cómo las damas de compañía vivían entre la opulencia y el peligro, sirviendo como confidentes y peones en el tablero de intrigas de la corte. Pero, ¿cuál era el destino final para estas mujeres cuya vida estaba tan ligada a la voluntad de otros? La búsqueda de un final feliz era a menudo una quimera en un mundo implacable. El matrimonio, la meta final, y su crueldad. Para la mayoría de las damas de compañía, el objetivo último de su estancia en la corte era conseguir un buen matrimonio. Un matrimonio ventajoso era su billete de salida de la dependencia, una forma de asegurar su futuro y el de su familia. La corte era, en cierto modo, un mercado matrimonial de alto nivel, donde las jóvenes se exhibían y los nobles buscaban esposas adecuadas para sus intereses políticos o económicos. Sin embargo, estos matrimonios, al igual que los de la realeza, rara vez eran por amor. Eran arreglos fríos y calculados. La crueldad residía en que a menudo implicaban uniones con hombres mucho mayores, viudos, poco atractivos o con reputaciones cuestionables. Una dama de compañía podía pasarse años esperando, cultivando contactos y esperando el partido adecuado que nunca llegaba. Si la dote de su familia era insuficiente, o si no lograba captar la atención de un noble adecuado, su oportunidad podía esfumarse. El final feliz de un matrimonio honorable y por amor era una fantasía, la realidad era una transacción fría, y muchas veces, ni siquiera se concretaba. La vida de retiro o desgracia. ¿Qué pasaba con aquellas damas de compañía que no conseguían casarse, o que caían en desgracia debido a un escándalo o a la pérdida del favor real? Su destino era a menudo sombrío. Si tenían suerte y contaban con una familia comprensiva y recursos, podían retirarse a una finca rural, viviendo una vida tranquila pero sin propósito ni estatus. Sin embargo, muchas no eran tan afortunadas. Un destino común para las mujeres nobles sin opciones matrimoniales era el encierro en un convento. Para algunas, podía ser una vocación genuina. Para la mayoría, era una reclusión forzosa, una forma honorable de deshacerse de una mujer inútil para el matrimonio. Allí pasaban el resto de sus vidas, con sus sueños y ambiciones enterrados bajo los votos. Peor aún, si habían caído en desgracia por un escándalo, podían ser exiliadas a fincas remotas de sus familias o, en el peor de los casos, sufrir el desamparo total, convertidas en una carga y una vergüenza para sus parientes. Su futuro estaba a merced de las circunstancias y de la voluntad de otros. El clímax y la resolución. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué secretos ocultaban las damas de compañía detrás de la fachada de servicio y lealtad? La verdad es que su vida, lejos de ser un cuento de hadas de lujo y romance, era una dura realidad de dependencia, peligro constante, intriga despiadada y una lucha incansable por asegurar su futuro en un mundo implacable y con escasas opciones.
El horror de su existencia no estaba en monstruos o villanos de capa, sino en la falta de autonomía sobre su propia vida y cuerpo, en la constante vulnerabilidad a las conspiraciones y los avances indeseados, y en la amenaza latente de la desgracia y el abandono. Eran peones preciosos en el tablero de la corte, pero peones al fin y al cabo, cuya felicidad y destino estaban subordinados a los intereses de otros. El brillo de la corte era sólo una fina capa que ocultaba una existencia precaria y, a menudo, trágica. Si la vida en la corte era tan peligrosa y controlada para las damas de compañía, ¿qué otros roles medievales escondían secretos aún más oscuros que no nos han contado? Déjanos tu comentario con tus ideas, y no olvides suscribirte a Vida Medieval para seguir desenterrando los secretos de una de las épocas más fascinantes y malinterpretadas de la historia.